como decíamos, por medio del Espíritu Santo. La nueva vida, la nueva forma que Jesús vino a realizar y que también lo realizaron los discípulos, los apóstoles, solo se da y se dio por medio del Espíritu Santo. Porque es el que va actuando, el que va operando en todo lo que vamos realizando en la vida. Tenemos que reconocer entonces también que tenemos como el único pastor Jesucristo, porque Él es el que envía, Él es el que proclama el mandato, y que todos los que verdaderamente vamos a sujetarnos a ese mandato, a hacerle ese mandato, se nos da también esa autoridad. Y creo que, queridos hermanos, si nosotros nos vamos a dar cuenta de todo el caminar que hemos tenido como iglesia, cómo venimos caminando, cómo vamos teniendo fuerza, y cómo pues la misión que el Señor nos ha encomendado pues va creciendo y creciendo. Y como dice ahí, ¿verdad? Si nosotros hacemos realidad esa misión, pues nosotros simplemente somos como servidores, simplemente somos administradores de lo que Él nos ha confiado, pero Él va actuando por medio del Espíritu Santo. Bien, hermanos, entonces, a raíz de esa realidad, la iglesia, nacida de la misión apostólica, esa iglesia, hermanos, nosotros nos fundamentamos también en esa misión. Yo recuerdo cuando comenzamos esta misión, y también ustedes, ¿verdad? Cuántas críticas no hemos tenido, cuánta persecución, cuánto rechazo, cuánta realidad muchas veces, ¿verdad? Dudas que ponen, pero en el camino fueron descubriendo que verdaderamente lo que se está haciendo es hacer realidad la misión. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido desafíos y quizás las tenemos todavía? O en muchas comunidades pues está dándose ese desafío, pero los que están creyendo, ¿verdad?, en esa realidad se va concretando. Entonces, hermanos, vamos a ver que la iglesia, nacida de la misión de los apóstoles, es la misma iglesia también que el Señor nos ha confiado. No es una invención, no se está inventando algo, ¿verdad? Sino que esa misma misión es esa la que nosotros estamos haciendo realidad. Entonces, queridos hermanos, vamos a hablar en este momento que la iglesia, nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia que nos ha confiado, yo creo que en un momento pues también lo hemos ya escuchado, se ha estructurado en lo que nos dice Hechos de los Apóstoles. Entonces, hermanos, nos vamos en Hechos de los Apóstoles. La iglesia que estamos nosotros viviendo en este tiempo es la iglesia estructurada sobre la misión de los apóstoles, nacida de los apóstoles. Y esto lo hemos escuchado en otro momento. Y nos vamos entonces en Hechos de los Apóstoles, hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 en adelante. Aquí vamos a encontrar entonces las características de la iglesia que Jesucristo pues encomendó a los apóstoles, y eso es lo que nosotros hoy en día vivimos.
lo que nosotros ahora hacemos. Pero tenemos que recordar entonces, ¿verdad?, lo que nos dice Hechos de los Apóstoles. ¿Quién quiere leer, hermanos? ¿Quién quiere leer Hechos de los Apóstoles? Capítulo 2, versículo 42 en adelante. Vamos a encontrar aquí entonces la característica del nacimiento de la iglesia. Solo sería el versículo 42, Hechos 2, 42. Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles y en compartir lo que tenía, en reunirse para partir el pan y en la oración. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a ver entonces que la iglesia, ¿verdad? La iglesia tiene estas 4 características. Y estas son las 4 características que vamos a ver. Dice, hermanos, cuando nació la iglesia, ¿en dónde se fundamentaba? Como iglesia. ¿Y cómo se hacía realidad la misión? La primera característica, hermanos, es que los primeros cristianos, cuando emprendieron el comienzo, el inicio de la iglesia, de la comunidad de creyentes, dice, hermanos, que la primera característica de la iglesia es que eran fieles a la enseñanza de los apóstoles. Y eso es lo que precisamente nosotros emprendimos, comenzamos a hacer, a vivir. Fieles a la enseñanza de los apóstoles. Pero cuando hablamos de la enseñanza de los apóstoles, esta enseñanza abarcaba 2 dimensiones. ¿Cuáles eran esas 2 dimensiones? Primero dice, venía esa actitud del discernimiento, ¿verdad? Del discernimiento de lo que se hacía. Y por otra parte venía el segundo, el testimonio. Amén. Dice, la primera parte, hermanos, era el discernimiento. Por supuesto que la comunidad se reunía, dice, ¿verdad? Se reunía, ¿para qué? Para discernir la palabra. Para discernir realmente lo que se tenía que hacer. Para que tenían un mismo fin, un mismo propósito, un mismo caminar, una misma visión. Y qué bonito cuando una iglesia realmente se vive esa realidad. ¿Por qué es que, digamos, una iglesia, cuando ya está estructurada, cuando ya tiene precisamente todos sus, vamos a hablar acá de un consejo, cuando ya tiene las diversas pastorales, y cuando se emprende un caminar, cuando se emprende una obra, cuando se emprende pues todo lo que se quiere emprender en el trabajo pastoral, tiene que haber un discernimiento para que esto tenga un fin concreto. Pero ¿qué pasa cuando no se da un discernimiento? Pues no se puede alcanzar. Dice entonces, se daba entonces, ¿verdad? La enseñanza, ¿verdad? Tenían que instruir, pero la enseñanza no venía de cualquier doctrina, no venía de cualquier idea o ideología,
sino que la comunidad de los creyentes, la comunidad cristiana, la iglesia que estaba naciendo, se estaba fundamentando en la enseñanza de los apóstoles. Y eso es precisamente lo que también se tiene que vivir en una iglesia, en la iglesia, en la comunidad, en los que servimos, porque si no, hermanos, vamos a, muchas veces, ¿verdad?, cuando nos desviamos o nos vamos por otro camino, eso no va a tener sentido. Amén. Amén. Y el testimonio, porque, hermanos, si no hay discernimiento en la vida, si no hay verdaderamente una enseñanza profunda, ¿cómo vamos a dar testimonio? Es importante la formación, es importante la enseñanza, es importante el aprender, es importante el conocimiento para que de ahí nosotros demos un buen testimonio. Por eso dice, si ustedes nos vamos un poquito más adelante en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y por ahí decía, ¿verdad? Dice las comunidades crecían porque tenían paz y tenían temor de Dios. ¿Por qué crecían las comunidades? Porque eran fieles a la enseñanza, y una enseñanza de la verdad. Dice, tenían temor, tenían paz. Y dice que, hermanos, en aquel tiempo no había necesidad de hacer bulla, de predicar, de gritar, ¿verdad? Salir a decir, miren, vengan, acepten. No, simplemente con el testimonio la gente se acercaba. Con el testimonio dice, qué bonito vive esa comunidad, qué bonito comparte esa iglesia. ¿Cuánto aquí pues ha sucedido eso, verdad? ¿No han tenido ustedes necesidad de ahora pues se tiene la radio, ¿verdad? La radio ha llegado a varios hogares, pero muchas veces dice, han visto el testimonio de ustedes, hay una vida nueva, hay un cambio, hay una transformación, hay una conversión, y entonces la gente, yo quiero compartir, yo quiero ser parte de eso, porque ha habido testimonio. Amén. Amén. Y a veces, hermanos, se nos olvida también esa realidad. Tal vez predicamos bonito, tal vez hablamos bonito, pero la otra parte no se da, no hay testimonio de vida. No hay verdaderamente una conversión verdadera. Entonces, hermanos, ¿verdad? También podemos tener todos los medios, podemos tener todo lo que a nuestro alcance para proclamar el reino de Dios, pero si falta esos elementos, entonces también una iglesia queda estática, una iglesia se queda ahí, no tiene avance, no tiene, va perdiendo el sentido de ser la iglesia, la misión que nos ha encomendado el Señor. Por eso dice que la primera característica de la primera comunidad es fieles a la enseñanza de los apóstoles. Eso hace falta también, queridos hermanos, en este tiempo. Pero muchos no queremos que nos enseñen, no queremos ¿verdad? No queremos aprender. Serán, ¿verdad? Yo a veces en la parroquia digo, bueno, vamos a tener retiros, vamos a tener formación en esto, vamos a tener enseñanza en esto, vamos a tener, ustedes les ha pasado también como ministerio, bueno, hermanos, vamos a tener cursos, vamos a tener formaciones, vamos a hacer esto, que tenemos que entender cuál es nuestro servicio, nuestro trabajo. Pues a veces no queremos. Y entonces no hay testimonio también. No podemos decir, entonces nos quedamos ahí. Y a veces decimos, ¿por qué sucede esto? ¿Verdad? Por eso dice que la primera característica, ¿verdad?, que hacía es discernir las cosas y el testimonio de vida. Pero esto no lo podían hacer solo por sí mismo, sino el Espíritu Santo es el que también actúa en todo eso. Vamos a ver entonces la segunda característica, hermanos. La segunda característica. Dice, compartían todo lo que tenían. ¿Verdad? La segunda característica de la comunidad cristiana, de la iglesia, es que compartían todo lo que tenían.
Si usted quiere leer el versículo 43 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, lo puede leer. Dice que todos compartían lo que tenían. ¿Verdad? Es verdad que vendían sus casas, vendían terrenos, vendían sus animales, vendían sus bienes, dice, todo lo ponían a disposición. Y dice la palabra que no les hacía falta nada. Todo, dice, gozaban del bien. Pero había, me recuerdo, me decía mi maestro de teología, me decía precisamente que, dice, hermanos, que en aquel tiempo, en la época de los apóstoles, dice, en ese tiempo, también, dice, empezaron a hablar como en el jubileo 2000, ¿verdad? Que ya viene el fin del mundo, que ya viene el Señor, y que empezaron a decir así que hay que compartir, hay que cambiar, hay que hacer esto y lo otro, y todos empezaron, dice, a hacerlo. Y luego dice que no hubo nada. Pero nosotros, hermanos, ahora no tenemos que vender casa ni terreno, no tenemos que vender nuestros bienes para compartirlo. ¿Qué es lo que tenemos que compartir, hermanos? Lo que el Señor nos invita entonces, hermanos, es que el compartir aquí lo vamos a relacionar con el tiempo, con los dones, con los carismas, con las cualidades que el Señor nos ha dado dentro de la iglesia, ¿verdad? El Señor nos ha dado dones, carismas, y que tenemos que, dice, estar a la disponibilidad para edificar la iglesia, para edificar la comunidad, para anunciar el reino de Dios. Si tú eres predicador, si tienes el don de profecía, si tú tienes el don de visión de lengua, si tú tienes los carismas, qué bonito, ¿verdad? Que todo lo compartamos, pero para el bien. Y tengamos cuidado con esto, porque cuando no hay discernimiento en estas realidades, también hay fracaso. Muchas iglesias, muchas comunidades han fracasado por eso, porque cuando no se da una buena enseñanza, ¿verdad? Cuando no hay un discernimiento ante esa realidad, pues también entonces los dones, los carismas, las cualidades que el Señor ha depositado en nosotros como dones, muchas veces las queremos apropiar. ¿Por qué les digo? Porque eso ha sucedido precisamente en muchas comunidades que yo atiendo. Entra el orgullo, entra precisamente la envidia, entra el egoísmo, y entonces dice, yo tengo, este don es mío, y lo voy a hacer para mí. Y empiezan a usarlo ya solo para ellos, y ya no para el bien, para edificar la iglesia. Esto también es lo que ha pasado muchas veces en las iglesias, y esto lleva al fracaso también. Y si nosotros vamos a leer las cartas de Pablo, en la primera carta de Corintios, segunda de Corintios y todas las demás cartas, porque Pablo, cuando habla ya de los dones, cuando habla todo de eso, ¿verdad? Empieza él también a decir, a regañar, a llamar la atención que no se tiene que ser así, porque cayeron también en esa realidad. Y si nosotros como servidores estamos llamados para edificar la iglesia con todo lo que el Señor nos ha concedido, los dones, los carismas, es para edificar la iglesia, para hacer realidad el reino de Dios. Amén. Para hacer realidad el reino de Dios. Pero también en este camino se nos olvida esa realidad. No tenemos que olvidarnos entonces primero el reino de Dios, porque eso es lo que precisamente la misión que le confió Jesús a los apóstoles, y nosotros tenemos esa misma misión. No nos olvidemos de esa realidad. Amén. Amén. Bueno, párense un poquito, hermanos, porque yo sé que está cansadito ya. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Vamos a hacer una dinámica porque sí, esta hora está pesada. ¿Sí o no? Bueno, estirémonos un momento, estirémonos. Yo creo que esta dinámica ya muchos lo saben. De repente lo he hecho en otro momento. Vamos a hacer esta dinámica que dice...
Sí se puede hacer una dinámica, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esta dinámica, tal vez ahí hay espacio ahí para que nos movamos, y si no vamos a hacer esta, pues, hagan el espacio ahí para movernos un poquito. Pues vamos a hacer esta dinámica que ya se lo saben muchos y tal vez lo hemos hecho muchas veces. Dice, vamos a comenzar. ¿Ya se lo saben? ¿O no se lo saben? ¿No se lo saben? No se lo saben. Bueno, dice, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Y una vuelta te darás. ¿Sí? Bueno, así dice la dinámica. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Y una vuelta te darás. La mano derecha arriba y luego hacia abajo. Le damos una sacudida, le damos una sacudida y empezamos a bailar. ¿Sí? Y así vamos a hacer parte por parte hasta que le damos a todo el cuerpo, ¿verdad? Para sacudir un poco el sueño. Bueno, vamos a comenzar con las palmas. 1, 2 y 3. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Una vuelta te darás. La mano derecha arriba y luego hacia abajo. Le damos una sacudida. Le damos una sacudida y empezamos a bailar. Empezamos a bailar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Y una vuelta te darás. La mano izquierda arriba y luego hacia abajo. Le damos una sacudida. Le damos una sacudida y empezamos a bailar. Empezamos a bailar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Y una vuelta te darás. El pie derecho arriba, hasta donde llegue. Y luego hacia abajo. Le damos una sacudida. Le damos una sacudida y empezamos a bailar. Y empezamos a bailar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Y una vuelta te darás. El pie izquierdo arriba y luego hacia abajo. Le damos una sacudida. Le damos una sacudida y empezamos a bailar. Y empezamos a bailar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Y una vuelta te darás. La cabeza hacia arriba y luego hacia abajo. Le damos una sacudida. Le damos una sacudida y empezamos a bailar. Y empezamos a bailar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Y una vuelta te darás. El cuerpo hacia arriba y luego hacia abajo. Le damos una sacudida. Le damos una sacudida y empezamos a bailar. Y empezamos a bailar. ¿Amén? Bueno, esas palmas al Rey de Reyes. Se pueden sentar, hermanos. Porque ya nos quedan nomás 35 minutos, entonces el tiempo se nos va. Bueno, entonces, hermanos, estamos hablando de las características de la iglesia. Las características de la iglesia de los primeros creyentes, y es precisamente lo que estamos viendo. Ya vimos la primera característica: eran fieles en la enseñanza de los apóstoles. Segundo, compartían todo lo que tenían. Pero aquí nosotros vamos a
a ver, hermanos, que compartir es compartir lo que el Señor nos ha dado, los dones, los carismas, las cualidades, las virtudes que el Señor ha depositado en nosotros como servidores para edificar la comunidad, para edificar la iglesia. Amén. Amén. Eso es lo que precisamente también se nos olvida. Por eso les digo, cuando entra el orgullo, cuando entra el egoísmo, muchas veces digo, pues ayer yo estaba compartiendo precisamente también el tema, el perfil de los servidores allá en el sector 5, ¿verdad? Que son 10 comunidades para servidores también. Y hemos visto mucho problema en esa realidad en nuestras comunidades. ¿Cuántos? Yo he tenido la experiencia de ver a muchos que tienen sus dones, ya no quieren vivir, compartirlo en comunidad, ya no quieren vivir como iglesia, ya no quieren vivir, sino que andan como ambulantes, ¿verdad? Yo tengo mi don, yo tengo esto y voy a hacerlo a mi gusto, a mi manera. Y yo decía, qué bonito si nosotros, si como iglesia entendiéramos esto, y que como desde las primeras comunidades dice que todo lo ponían en común para edificar la iglesia, haríamos maravillas. La iglesia, pues, como dice la alabanza, ¿verdad? Va para adelante y no para atrás. Pero muchas veces se nos olvida ese compromiso, la misión. Entonces por eso a veces la iglesia se queda nuevamente estancada, fría, se queda nueva, pierde el sentido de la misión. La cuarta característica de la iglesia, hermanos, es que partían el pan. Y aquí vamos a ver entonces, hermanos, partir el pan se refiere precisamente a la Eucaristía. Por eso nuestra iglesia, hermanos, es una iglesia sacramental y ministerial. Amén. Amén. Nuestra iglesia es una iglesia sacramental y ministerial. Cuando todavía no estaba presente los presbíteros dentro de las comunidades abandonadas y todo, pues verdad, ¿cuántos de ustedes oraron, cuántos suplicaron para que realmente esté la presencia de los sacramentos? Hacía falta. Muchos, recuerdo hace 15 años que nosotros venimos por primera vez a estos lugares, muchas personas pues dejaron la iglesia, se olvidaron de los sacramentos, fueron a otras iglesias, ya no le dieron importancia a los sacramentos. ¿Por qué? Porque realmente se perdió el sentido de esa iglesia, de vivir esa iglesia. Ahora, entonces somos una iglesia sacramental y ministerial. Y ahí es donde también tenemos que trabajar, el trabajo que se tiene que tener en esa iglesia sacramental, llamados, porque somos esa iglesia sacramental. Los sacramentos son los 7 sacramentos, los pilares donde se fundamenta nuestra iglesia. La Eucaristía, donde vivimos, si nosotros vemos que todo está instituido por el Señor. Hermanos, entonces, así vivía la primera iglesia, los primeros cristianos. Ahora cuando usted le preguntan a usted, bueno, ¿y ustedes dónde se fundamentan como iglesia? Bueno, usted le dice, aquí vamos, le explico esto. Esto es lo que vivimos, es lo que hacemos, de ahí nos basamos. Y vamos, que esta es nuestra doctrina, este es lo que, en esto nos basamos. El número 4, ¿verdad? La última característica. Dice, vivía en la oración. La oración. Primero, ¿cuál es? La primera característica es fieles a la enseñanza. Segundo, compartían todo. Tercero, partían el pan, la Eucaristía, los sacramentos. Y cuarto, la oración. Pero vamos a ver aquí, queridos hermanos, cuando hablamos de la oración,